alguien con whisky en la mano. Estaba de aquella en la revista Quea, que presidía el malogrado del Grupo Z, que presidía el malogrado Antonio Asensio, el periódico que se hace ahora, ¿no? Y entonces me enviaron, me tocó hacer una entrevista a Basilio. Fui allí a su casa y estábamos en cierre y tenía que ser, de prisa corriendo, un cuartito de hora. Pero aquello se prolongó hasta, con su verbo fácil y con todo lo que me contó y tal, se prolongó hasta media tarde. Hasta que me tuvo que ir porque la grabación se cerraba y tenía que entregar el trabajo. Y le hice un retrato con luz de ventana, con las manos así entrelazadas, que le gustó mucho cuando lo había publicado. Entonces me llamó por teléfono y me pidió que le diera unas fotos en 9x3 centímetros para poder dedicarlas. Le di una serie. Entonces tuve el grandísimo privilegio, con Basilio Martín Patino, nada menos, estuvo haciéndome publicidad gratuita de mis fotos, dándolas a todo el mundo. Fue una cosa tremenda, ¿no? Que nunca se la podría agradecer suficientemente largo en la vida, ¿no? Lo que me hizo. Y bueno, empezaremos entonces inmediatamente, que eso se ha visto enseguida, si os parece, una mesa ronda, que seremos muy breves, para luego que haya ocasión de tomarnos un cava, un pequeño aperitivo, y dar ocasión con Basilio y intercambiar cosas y hablar sobre el peligro y esas cosas, ¿no? Pues vamos a ver. Antes de nada, perdón, voy a hacer una cosita. Perdón, esto... Cualquiera se atreve a decirles que alegren esa cara, Pues nada, como todo el mundo sabe, contamos con una mesa, unos ponentes de grandísima altura, que han venido de Salamanca, ¿no? Se han tomado el molesto de cogerse el AVE, ¿no? Se había de Salamanca. Albia, bueno, Albia, algo así, ¿no? Un ratito de nada. Tenemos a mi izquierda, sin que signifique nada, pero a ver si se oye. Sí, tenemos abierto. Jorge, querría sí, por favor, perdón, al del sonido, a Pedro, porque no sé, No parece que esté conectado, no está conectado. Pero bueno, hablaré un poco alto para ver si se me oye, y en cuanto nos conecten, pues conectaremos los micrófonos. Decía que contamos con una asistencia que decía, ¿no? Que a mi izquierda no significa nada, por si no lo sepa, que es de la Fundación Basilio Martín Patino, es el director de Relaciones, aunque él me diga que no, pero él se encarga de la fundación. A mi derecha está, sin que tampoco signifique nada, Juan Antonio Pérez Millán, espero, que fue director de la Filmoteca Nacional, si le parece bien que lo diga, y es crítico de cine y escritor cinematográfico, entre otras cosas. Y Mirito Torreiro, a mí me gusta llamar Mirito Torreiro, que es historiador, ensayista, profesor de la Universidad Carlos III y articulista de revistas como Fotogramas o del diario El País. En fin, gente además muy cercana a Basilio, que sabe muy bien de qué va todo esto. Han visto la película, con muchos que estamos aquí varias veces ya, ¿no? El alegato contra la pena de muerte con una ironía, ¿no? Como hemos visto, un humor negro tremebundo, sin entrar para nada más en la cosa chacana, ¿verdad? Y digo bien, ¿no? Ah, ya está.
Ahora soy mejor, ¿no? Pero se me oía antes, ¿no? Y entonces, pues, dicho esto, si parece bien, pues no sé, Ignacio, empiezas tú primero. Tú pensabas hablar de la última parte. Sí, yo voy a hablar de la última parte, quizás sería conveniente. Entonces, Milito, A mí me da igual. Bueno, pues Milito, si le parece bien, yo, más son sabio. algo muy breve, dos cosas muy relacionadas entre sí. Mientras veía la película pensaba, bueno, uno ha visto esta película y en general las películas de Basilio muchas veces, entonces es como volver siempre a un terreno que a uno le parece que conoce. No lo termina nunca de conocer del todo, pero bueno, pongamos que lo conocemos. Pero curiosamente lo que me suscitó ver la película era una cosa que no tiene absolutamente nada que ver con Basilio, pero que sí tiene mucho que ver con su obra. Me explico. Pensaba sobre todo en una película reciente que habla también de ejecutores, de muertes y de pactos entre quien hace una película y quien es sujeto de la película. Me refiero a The Art of Killing, que es una película de Joseph Oppenheimer, que se estrenó hace un par de años, que va también de verdugos. No de verdugos oficiales, pero sí de verdugos, de tipos que, tres descerebrados, literalmente descerebrados, que a lo largo de unos 11 meses en la Indonesia de Sukarno, todos nos acordamos bastante bien, mandaron al otro mundo alrededor 1000 arriba, 1000 abajo, un millón de personas. Y entonces, en esa película se escenifican cosas, igual que en esta. Hay tipos explicando su, digamos, modus operandi para mandar al otro mundo a gente, estos con el marchamo legal, de que son, como dicen ahí, ejecutores de sentencias, los otros con el permiso implícito de un régimen de facto, que es precioso eso. Pretendía, que es precioso, es precioso. Que pretendía simplemente limpiar el país de comunistas. En un momento determinado uno de ellos dice, bueno, aprovechando todo, también nos llevamos por delante una cantidad de gente, por ejemplo, chinos, que nos caían mal, y por ejemplo a mi suegro, que era un hijo de puta. Todo eso está en la película, ¿no? Pero eso me llevó a otra cosa. A mí esa película me desagrada profundamente. Quiero decir, esto no me parece West Side Story, para entenderlo, pero entiendo que hay detrás una postura ética, una postura absolutamente inquebrantable, de respeto por las personas a las que se está filmando. Mientras que en la otra hay, por un lado, una utilización para reírse de esas personas que se merecen eso y cosas mucho peores, pero luego un pacto tácito con el principal de los ejecutores que termina convertido casi en un buen tipo. Es decir, por el pacto implícito que hay entre quien hace la película y quien es filmado, la película termina siendo, de alguna manera, no una justificación, porque es injustificable lo que hacen, pero en cierta manera decir, bueno, estos estaban todos muy locos, pero este al fin y al cabo no era mala gente y tiene remordimientos de conciencia. Y eso vincula a la otra idea que yo siempre he dicho y he repetido por ahí, y es que no sé muy bien a través de qué extraños mecanismos, pero Basilio siempre fue como un poco por adelante de todo lo que se hacía en este país, sobre todo de todo lo que se hacía en documental. Yo creo que Basilio ha hecho una obra de ficción muy importante, pero sobre todo ha hecho una obra documental que no tiene parangón en su tiempo. Y en ese sentido, ver hoy Queridísimos Verdugos es ver una película que se adelanta a empezar a establecer las bases sobre las que hay que juzgar la España en la que se ha vivido, algo que se había empezado a hacer antes con Canciones para después de una guerra, pero bueno, también se había hecho en ficción con 9 cartas abiertas, pero quiero decir, cómo haría luego Caudillo, es decir, bueno, ¿qué es lo que tenemos entre manos? ¿Cómo vamos a salir de esto? ¿De qué manera? ¿No? Y a mí hay una cosa en la película que de la misma manera que no sé muy bien cómo, antes de que en Estados Unidos se pusiera de moda la práctica constante de las películas de recopilación, que de hecho
irrumpen muy violentamente y muy fuertemente a comienzos de los 70. Basilio ya había hecho Canciones para después de una guerra. Cuando nadie en este país había rodado un fake, Basilio estaba haciendo Andalucía, un siglo de fascinación, que son esa serie documental absolutamente magnífica, que además sirve para poner en cuestión al propio documental, algo que hoy, digamos, es moneda corriente entre los que nos dedicamos, digamos, al análisis y a historiar el documental, pero en la época no lo era en absoluto. Es decir, esa extraña percepción, esa genialidad que ha tenido siempre Basilio de adelantarse a eso que va a venir luego, tal vez porque otea desde otro lugar, o tal vez porque sencillamente está dotado de eso que hasta hace poco parecía insoslayable con el hecho de hacer películas, que es tener talento, pero que hoy, con esto de la democratización, todo el mundo hace películas y no pasa nada, ¿no? Pero bueno, y luego, además de eso, la enorme humanidad que desprende la película, ¿no? Es decir, es muy fácil reírse de estos tipos, pero no nos vamos a reír de estos tipos. Primero vamos a ver quiénes eran. ¿Quiénes eran estos pobres? Estamos hablando de pobres. Como se dice en algún momento de niños, el documental de Joaquín Jordá, cuando Arcadia Espada dice en un momento, es que señoría, estamos hablando de pobres. Claro que estamos hablando de pobres, aunque llevaran la camisa azul y aunque hubieran ganado una guerra, eran pobres. Pobres de solemnidad. Y evidentemente es mucho más, en ese sentido, el lugar donde se coloca Basilio, de colocar al espectador delante del espejo, la confortabilidad que tenemos, o que tenían los ciudadanos de la época, de pensar que hay una administración de justicia que alguien la hace, colocarle delante del hecho fáctico de quiénes son los que lo hacen y por qué lo hacen, es también hacerle mirar en un espejo deformante, quiero decir, en un espejo real, que le quita, además, la tranquilidad del bien pensante. Es decir, por lo tanto, yo creo que en ese sentido, queridísimos verdugos, 73 también se adelanta a muchas de las cosas que vinieron luego, a muchas revisiones de la historia que vinieron luego para colocar, ante todo, la pena de muerte en donde tiene que estar, y el rechazo en este sentido es sin duda alguna, está en las imágenes de la película, pero no confundir el bien pensar burgués con la acción misma de quien está obligado por ley o por hambre a hacer lo que está haciendo. Bueno, no sé, creo que hay mucho más que decir de la película. Podemos enrollarnos. Sí. Gracias. Muy bien, yo